Buenas tardes con todos. Primero me permito agradecerle a ustedes por la invitación a estar aquí después de algunos años. Cada cierto 3-4 años por poder acá en Salomón. Uno de los hospitales insignes de la seguridad social, mejor dicho, uno de los hospitales insignes del país y una de las unidades de cuidados intensivos, formadora de excelentes médicos intensivistas. Siempre es un placer estar acá compartiendo con ustedes. Les doy mi saludo primero como médico intensivista del Hospital Revalietti, jefe de servicio del Hospital Revalietti, pero sobre todo también les doy mi saludo como presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Y los invito a estar todos los meses, casi diario, activos en las actividades que realizamos en las noches académicas de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Y que en su agenda anoten también para la primera semana de septiembre nuestro multievento que se va a llevar a cabo en la ciudad del Cusco. No se lo pueden perder de ninguna manera. No sé quién va a tener las UCIs en el país. Muy bien, me han invitado a hablar de termodilución transpulmonar y el análisis de control de onda de presión arterial. Yo tengo conflicto de interés, sí, porque soy speaker de Edwards, ahora es DD, y me acaban de comunicar hace poquito también que voy a ser speaker de Newsom, así que tengo doble conflicto de interés. Pero quienes me conocen saben que no me muevo por ese tipo de intereses, sino por la enseñanza de lo que se debe hacer con un paciente clínico. Así que vamos a empezar. Esta es una de las habitaciones del Servicio de Cuidados Intensivos 1. Tenemos 2 pisos, este es el segundo piso. Un paciente crítico, y ustedes ven allí que tiene diferentes equipos y monitores. Tenemos en la parte superior el monitor de signos vitales, que es fundamental para ver a un paciente que está crítico. En la parte inferior, junto con la enfermera, tenemos el monitor de lo que es termodilución transpulmonar y o análisis y contorno de onda de pulso. Ese monitor LVMI sirve para ambos tipos de monitoreo, ¿no? Tanto de la medición de presión arterial como de la termodilución transpulmonar. Pero nada se puede hacer ni nada se puede interpretar si no tenemos al paciente en el primer lugar. Es decir, toda valoración hemodinámica de un paciente empieza con el paciente mismo. Los números que le dan la termodilución, el análisis de presión arterial, el Swan gas, el mismo ecógrafo, no tienen sentido si no conocemos al paciente, si no hemos hecho una evaluación clínica del paciente para entender las herramientas de monitoreo, y no al revés. Uno de los primeros errores que se cometen en esos casos. Lo primero es lo primero. Si nosotros vamos a hablar de usar la tecnología de termodilución transpulmonar y vamos a hablar de analizar el control de onda de pulso arterial, quiere decir que debemos de tener calidad de información. Y para tener calidad de información, las enfermeras, acá veo enfermeras también, yo siempre digo que el médico debe saber también lo que saben las enfermeras. Para ver calidad de información tenemos que cumplir 3 requisitos fundamentales en cuanto a el trazado de la presión invasiva, ya sea línea arterial, presión menor central, ya sea presión de arteria pulmonar. Lo primero es saber que el transductor de presión, este es un traductor de la época de algunos años, ni siquiera yo lo llegué a ver, ahora son los traductores planos que ustedes conocen, pero este traductor, ya sea que esté en una columna o ya sea que esté en el brazo del paciente, tiene que estar a la altura del corto espacio intercostal con la línea medio axilar. Ese es un paciente bien gordito, ¿no? Más o menos en el punto medio entre la parte anterior y posterior. Entonces, eso debe estar ubicado ahí, porque si ustedes lo tienen este traductor más arriba, van a tener una falsa hipotensión o una falsa caída de la presión arterial. Si lo ponen el traductor más abajo, van a tener un falso incremento del valor de la presión. Ya con eso están manejando incorrectamente a su paciente. Entonces es muy importante saber en dónde va el eje proyectal.
Aprovecho también para acá mostrarles de que este transductor de presión que va a recibir la señal, ¿no?, desde un vaso sanguíneo del paciente, ¿no?, esta señal hidrodinámica que viene al transductor y que la transforma en una señal eléctrica que va a ir, disculpen, hacia el monitor para transformarse en una señal digital en unas curvas, tiene que mantenerse permeable. Para mantenerse permeable tiene esta bolsa perfusora que está entre 200 a 300 milímetros de mercurio, lo que garantiza que pase más o menos entre 2 a 3 mililitros por hora del fluido que tienen ustedes arriba, que suele ser suero fisiológico, ¿no? Entonces también vamos a ver después un requisito más que me haga entender que esto está funcionando de manera correcta. Entonces este era para el flebostato. Pero todo está bien mientras el paciente está en decúbito dorsal, porque si yo pongo el transductor en el brazo del paciente, conforme yo cambie la posición del paciente, voy a mantener el eje flebostático. Pero en algunos casos, como por ejemplo cuando usamos este dispositivo para hacer contorno de pulso o termodilución, el transductor no va en el brazo del paciente, va en la columna. Entonces imagínense que ustedes lo hayan tenido al paciente en decúbito dorsal, han puesto el transductor a este nivel en la columna, ¿no?, y viene la enfermera, le bajan la cama, o le sube la cama, le baja la cabecera o le sube la cabecera, y ya se perdió completamente el eje flebostático, ¿no? Y alguien que no tiene ese concepto tan básico dice, uy, el paciente se hipotensó, hay que subirle los vasopresores. Uy, el paciente está hipertenso, hay que bajarle los vasopresores, ¿no? Entonces cometemos ese error. ¿Está levantando la mano? Y que si quería hacer alguna pregunta. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Recuerden que para darle valor a la presión que ustedes están viendo del paciente, verifiquen de que se ha mantenido el eje flebostático, ¿no? Y no que ha habido simplemente un movimiento de la cama en un paciente donde el transductor lo tenemos en la columna. Lo otro es el cambio de posición del paciente, porque este eje flebostático, que es el cuarto espacio intercostal línea medio axilar, es cuando el paciente está en decúbito dorsal. Pero viene la enfermera y le va a hacer confort al paciente y lo va a poner en un decúbito supino lateral, ya sea derecho o izquierdo, o lo pone en un lateral completo. Ahí el eje flebostático ya cambió completamente. Mientras esto sea un cambio de posición transitorio solo para darle confort al paciente o hacer el aseo del paciente, no hay problema. Solo que la enfermera tiene que tener el concepto que al cambiar de posición va a cambiar el valor de la presión. Y no tiene por qué estar moviendo las drogas, ¿no?, que tiene el paciente, vasopresores o neutrópicas, ¿no? Pero si nosotros vamos a dejar al paciente en esa posición, como lo hacemos cuando hacemos reclutamiento postural en distrés, una de las estrategias que se usa en nuestra UCI, ¿no?, entonces ya tenemos que reubicar el transductor ya no puede estar entre la línea medio axilar, cuarto espacio intercostal, ahora tiene que estar en un punto medio entre la altura del esternón y la cama, porque de esa manera estamos más o menos a nivel de la aurícula en el paciente, ¿correcto? Entonces, si van a dejar a este paciente media hora, 1 hora, 2 horas, cuando vayan a usar reclutamiento postural, ya saben que el traductor va a estar a este nivel, ya no va a estar en el brazo, porque si ustedes lo dejan en el brazo y lo ponen al paciente en esa posición, si lo pusieron en este brazo está más arriba de la aurícula y por lo tanto van a tener una falsa caída de la presión arterial. Y si lo pusieron en este brazo de acá, están por debajo de la aurícula y van a tener un falso ascenso de la presión arterial. Es otro concepto básico que obviamente lo tienen que saber las enfermeras, pero también tenemos que saberlo los médicos, ¿no? Difícil que un paciente lo dejamos en decúbito lateral en esta posición. Nosotros no. De repente salen operaciones por alguna estrategia quirúrgica, tal vez. Entonces, cuando está en esta posición, ¿en dónde está el eje flebostático? Si se va a quedar el paciente en esta posición, prácticamente a nivel del esternón, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Punto número 1. Punto número 2, hay que hacer cero, ¿no? ¿Qué quiere decir hacer cero? Que nosotros vamos a abrir, ¿no?, en la zona del transductor, vamos a abrir el transductor hacia el medio ambiente y lo vamos a cerrar al paciente. Cuando esté en esa posición vamos a presionar 0 en el monitor, ¿no?, y vamos a ver que acá se ponga 0. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo que toda influencia de la presión atmosférica se anule y cuando volvamos a cerrar al ambiente y abrir al paciente, la presión que se va a generar acá es solamente dependiente del paciente, ¿correcto? Y tercer aspecto, el test de la onda cuadrada. ¿Sí? El test de la onda cuadrada significa que yo
ahí donde dice comprimir aquí, es una válvula. Es una válvula que se va, cuando uno comprime, se va a abrir y va a traducir toda la presión de la bolsa perfusora hacia el transductor. Es decir, esos 200 a 300 milímetros de mercurio de la bolsa perfusora se va a ir hacia el transductor. Y eso es lo que está pasando acá. Acá tengo la onda de presión arterial, abro la válvula y toda la presión de la bolsa perfusora viene acá, 200 a 300 milímetros de mercurio. Primera condición. ¿Por qué? Porque si yo abro la válvula y resulta que esta meseta llega a menos valor o incluso por debajo de la sistólica del paciente, quiere decir que no estamos garantizando una buena perfusión del sistema. Quiere decir que esos 2 a 3 mililitros por hora que deberían pasar no lo están haciendo. Y la posibilidad de que se vayan generando trombos o coágulos a nivel de la línea arterial es alta, y eso va a alterar tanto el valor de la presión como la forma de la onda. Entonces, si yo voy a hacer análisis con termodilución o con torno del pulso y tengo falso valor de presión y tengo falsa forma de la onda, entonces estoy haciendo cualquier cosa menos interpretar lo que está pasando en mi paciente. Es fundamental, ¿no? Eso por un lado, que tenga una buena presión cuando libero la válvula. Y cuando ya se cierra la válvula porque dejo de comprimir, tiene que haber una caída que me genere una deflexión más una inflexión y media antes de formarse la onda de presión arterial, y esto me verifica que el sistema no está ni sobredampeado cuando no se forman las ondas o infradampeado cuando se forman demasiadas ondas antes de la presión arterial. Entonces, cumplo esos requisitos y digo, ya, muy bien, ahora sí voy a confiar en los valores que me está dando mi monitor que analiza la onda de presión arterial y los valores de la presión arterial. Si no, vuelvo a insistir, van a estar manejando cualquier cosa menos al paciente. ¿Sí? Muy bien. Antes de entrar de lleno en la termodilución transpulmonar, esta es una herramienta complementaria. No es la herramienta de inicio en la valoración de un paciente que se encuentre en shock, ¿no? La valoración de un paciente que se encuentra en shock, ¿cómo se hace? Primero se hace una valoración clínica. Esa valoración clínica tiene que ver con el cuadro clínico del paciente. Tengo que buscar qué condiciones clínicas. Condiciones clínicas que me reflejen que el paciente está en un estado de hipoperfusión. Condiciones clínicas que me reflejen que hay un mecanismo de compensación del paciente ante un estado de shock. Y condiciones clínicas que me digan cuál es probablemente la causa del shock. Por ejemplo, yo tengo un paciente con shock cardiogénico por infarto agudo de miocardio. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de hipoperfusión? Pobre llenado capilar, ¿no? Moteado de la piel, ¿sí? Oliguria, trastorno del estado de conciencia, ¿no? Comienza a elevarse el lactato. Todas esas son manifestaciones clínicas de hipoperfusión y metabolismo del paciente que está en shock, ¿correcto? Pero tengo manifestaciones clínicas también de compensación. ¿Cuáles? Taquimia, taquicardia, vasoconstricción, etc. También tengo que hacer esto. Pero también tengo condiciones clínicas propias de la causa que lo lleva al paciente shock. Le puse el ejemplo del infarto agudo de miocardio, un shock cardiogénico. ¿Qué está haciendo? Dolor torácico, angina, ¿no? Con todas las características del dolor anginoso en un paciente que está en infarto, ¿no? Y así, con 3 grupos de condiciones. El primer paso, ¿correcto? ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso que vamos a ver es ir a ver tu monitor de signos vitales. No la termodilución, no el sonograma, no. Tu monitor de signos vitales, en donde está la presión arterial invasiva, en donde está la presión venosa central, la frecuencia cardíaca, la oximetría de pulso, porque ahí tú vas a poder valorar desde el punto de vista hemodinámico también, por ejemplo, si ese paciente tiene una presión diastólica que está muy baja, menos de 50 milímetros de mercurio. Y un paciente en shock con una presión diastólica de menos de 50 milímetros de mercurio, ¿no? Encima que está con frecuencia cardíaca, que es el doble de la presión arterial diastólica, índice de shock diastólico, ¿no? Te dice ese paciente, hasta que no te demuestre lo contrario, está con pérdida de tono vascular. Mucho más confiable que estar calculando la resistencia vascular sistémica. Mucho más confiable. Es más, si ese paciente que tiene la presión arterial diastólica baja, tiene una presión de pulso que es de 40 milímetros de mercurio a más, también te hace sospechar de que ese paciente tiene una buena performance, probablemente del corazón,
pero ante un estado de vasodilatación. Y si tú ves la onda dícrota que está en la parte baja, cerca de la diástole, también te va sumando. Es más, si de repente está invertido, también te va sumando a que ese paciente tiene pérdida de tono vascular. Pero si tú encuentras a un paciente que tiene una diastólica que está por encima de 50, 60, con una presión sistólica que está baja, 80, 85, lo que quiere decir que la presión del pulso está reducida, 30 milímetros de mercurio o menos, ¿no? Y la onda dícrota está más arriba que el medio, ¿no? Y de repente el ascenso entre la diástole y la sístole es en pendiente y no es vertical, entonces este paciente probablemente tiene un estado de bajo gasto y está con compromiso de la bomba, la performance de la bomba no es buena. Entonces ya te estás orientando, ¿no? Y eso le suma la presión venosa central, no para decir si al paciente le falta volumen, le sobra volumen y responder volumen, no, sino para complementarme mi cuadro clínico y apuntar hacia un mecanismo fisiopatológico del problema hemodinámico que tiene el paciente que está en shock. Segundo paso. Tercer paso, la gasometría venosa central arterial. Sé que no todos tienen, pero los que tenemos hay que excusarla, ¿no? La gasometría venosa central arterial es útil porque yo puedo tener ahí, para empezar, dos parámetros fundamentales: la saturación venosa central y el cálculo del gap de CO2, ¿no? Yo tengo un paciente que está con una saturación venosa central, ¿no?, cuyo valor normal aproximadamente es entre 65 y 75%, ¿no? Pero está con una saturación venosa central que está en 80, 85, 90, y yo sé que está ocurriendo dos fenómenos: o que no está utilizando el oxígeno del paciente, o que le está llegando demasiado oxígeno para lo que necesita. Y la llegada de oxígeno depende del gasto cardíaco, de la hemoglobina y la saturación arterial de oxígeno. Pero si yo tengo una saturación venosa central que está en 60%, 55%, 50%, que está baja, yo también ahí entiendo que puede haber dos fenómenos: o está consumiendo mucho el paciente el oxígeno, o le está llegando poco. Y si le está llegando poco, pues ¿dónde está el problema? El gasto cardíaco, la hemoglobina, en la saturación arterial de oxígeno. Entonces ya me va orientando, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, yo acá tengo varios casos de hipoperfusión, porque están con depresión del estado de conciencia. Entonces podemos hacer la valoración acá hemodinámica, ¿no?, para ver qué tipo de problema hemodinámico tiene, ¿no? No, esa es María Alcalina, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 con María Alcalina, creo que es. Pero bueno, pues, también podría ser hipoperfusión, me preocupo yo, ¿no? Voy a hacer una valoración exhaustiva. Entonces, y el otro es el gap de CO2, que es restar la presión venosa de CO2 menos la presión arterial de CO2. Ese gap de CO2 es un reflejo del estado de perfusión, del estado de flujo que existe en el paciente. Un gap de CO2 de más de 6 milímetros de mercurio, si no es un falso positivo, me está indicando que el paciente tiene un flujo sanguíneo insuficiente para el estado de shock. Entonces, si encuentro un gap de CO2 alto, ¿no?, en un paciente que está en shock, está en un shock no compensado, me dice: preocúpate por incrementar el flujo sanguíneo. Incrementar el flujo sanguíneo en la macrocirculación es incrementar el gasto cardíaco, pero también puede ser un problema de flujo sanguíneo a nivel de la microcirculación. Son estrategias un poco más complejas que no necesariamente las tenemos siempre al parecer del paciente. Entonces es muy importante entender eso. Entonces, ya tengo esa paso 1, clínica; paso 2, monitor de signos vitales; paso 3, gasometría; paso 4, la herramienta que ahora está en todas las UCIs, que es la menos invasiva que pueden tener. ¿Cuál es? La ecografía. ¿Sí? La ecografía. Entonces esa es la sistematización. Cuando ustedes ya han agotado estos pasos y ya entendieron completamente o entendieron parcialmente el problema y no logran estabilizar al paciente, es un shock refractario, entonces dicen: necesito un monitoreo más continuo. Un monitoreo que lo puede hacer todo el mundo, los médicos, las enfermeras, porque la ecografía lo hacen todos los médicos. Ya quisiera que sea así, pero todavía no llegamos a eso, y las enfermeras tampoco lo hacen. Pero si ya en ese paciente que está refractario le ponemos, ¿no?, la termodilución o el contorno de onda del pulso, eso sí es mucho más fácil de manejar y me va permitiendo hacerle seguimiento al paciente que es de difícil manejo. Este artículo es el que me demuestra y me menciona que el estándar de referencia o el estándar para medición de gasto cardíaco en las herramientas a la cabecera del paciente es el gasto cardíaco por termodilución.
Inicialmente era el catéter arteriopulmonar, pero ahora también se le ha sumado la termodivisión transpulmonar. Cuando alguna casa, algún ingeniero, algún inventor quiere introducir otra herramienta de monitoreo de gasto cardíaco para uso clínico, tiene que demostrarme que su valor de gasto cardíaco no es más o menos 25 a 30% con respecto al gasto cardíaco por termodivisión. Si no, no puede entrar a la parte clínica. Y entonces, miren la cantidad de porcentajes de error que encontramos en las herramientas, ¿no? Algunas por encima de 40, 50, 70, 80%. Entonces, entendamos que como valor absoluto, muchas herramientas no son tan confiables como la termodilución. Y esta es la termodilución transpulmonar con análisis de contorno de onda de pulso, ¿no? Aquí lo tenemos mucho más esquematizado. ¿Qué vamos a necesitar para usar esta herramienta? ¿No? Necesitamos un catéter venoso central. ¿Pero es un catéter venoso central especial? No. Es el catéter venoso central que ustedes están acostumbrados a utilizar. ¿Y qué necesitamos usar también? Una línea arterial. Habitualmente lo usamos a nivel humoral. Pero esta línea arterial sí es una línea arterial especial. Porque no solamente me traduce la presión arterial invasiva, sino también me va a llevar una señal de temperatura, la temperatura sanguínea del paciente. ¿Correcto? Pues esta línea arterial es especial. Acá me lleva la temperatura sanguínea del paciente, ¿por qué? Porque a este paciente yo le voy a inyectar un líquido frío, suero fisiológico alrededor de 8 grados centígrados. Pero tengo que saber cuál es la temperatura de ese líquido que estoy inyectando. Por lo tanto, acá hay un termístoro, sensor de temperatura que está unido al lumen distal del catéter venoso central. Entonces voy a tener la información del líquido que yo inyecto, qué temperatura tiene, y también, disculpen, acá está, y también tengo la información de la temperatura de la sangre. Estas dos temperaturas, ustedes ven, se unen acá, y lo que viene a ser, en términos genéricos, el cable de termodilución. Ya cada casa le pone su nombre, es el cable de termodilución para medir el gasto cardíaco. Pero aparte puedo medir también, como ya les dije, la presión arterial invasiva y la presión venosa central. ¿Correcto? ¿Cuántas inyecciones voy a hacer yo para hacer termodilución? Ya lo van a ver en el taller. Se hace en un paciente que está en ritmo rítmico, ritmo sinusal, 3 a 4 inyecciones de 15 a 20 mililitros a 8 grados centígrados. ¿Correcto? Me quedo con las que se acercan al promedio, ¿no? Para determinar el gasto cardíaco. Pero si mi paciente tiene arritmia, una fibrilación auricular o cualquier otro ritmo arrítmico, yo hago todas las mediciones que me permite el dispositivo. Algunas me permiten hacer 5 mediciones, otras me permiten hacer 6 mediciones y simplemente obtengo el promedio de todas. Ahí lo descarto. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que, como yo hago mi termodilución. Pero como estoy también llevando la señal de la presión arterial de manera invasiva, ¿no? El software de estos dispositivos me permiten analizar la onda de presión arterial en todos sus componentes y me va a dar otros parámetros adicionales que ya vamos a ver. Mejor la pila. Ahí está. ¿Ya me pasé? Es justo lo que les estaba mencionando, ¿no? Arriba, cómo está el sistema. Esta es la onda de termodilución, ¿no? Y a partir de esta onda de termodilución se calcula un gasto cardíaco, el gasto cardíaco por termodilución. Y esta es la onda de presión arterial. Y a partir de esta onda de presión arterial se calcula un volumen sistólico que cuando lo multiplico por la frecuencia cardíaca también me da gasto cardíaco. Gasto cardíaco intermitente por termodilución, gasto cardíaco continuo por análisis de contorno de onda de pulso. ¿Sí? Dos gastos cardíacos. ¿Cuál es el más confiable y que calibra el otro? Ya les dije, por concepto, el confiable es el de termodilución. Entonces, cuando yo utilizo este dispositivo, este gasto cardíaco lo calibra este. Si aquí me sale 5 litros por minuto y aquí me sale 6 litros por minuto, inmediatamente esto lo convierte a este 5 en 6. Lo convierte a este 5 en 6.
¿Y cuál es la ventaja? Que lo hace ya con tiempo, le da continuidad al cálculo del gasto cardíaco y del volumen histórico, ¿no? Acá está la fórmula de Stewart-Hamilton para el gasto cardíaco por termodilución, que tiene que ver con la temperatura sanguínea, la temperatura del líquido que se va a inyectar, el volumen que se va a inyectar, una constante, y la integral de la diferencial de temperatura en función al tiempo. Esto me da el cálculo del gasto cardíaco a partir de esa curva, ¿no? Y acá tengo la otra fórmula que me da el cálculo del gasto cardíaco en función al análisis de contorno de la onda de presión arterial. ¿Correcto? Pues tengo dos gastos cardíacos. Ahí estamos haciendo la medición de los gastos cardíacos, ¿no? Ya les dije la cantidad de inyecciones que tienen que hacer. Y cuando ustedes cuando ustedes presionan el botón aceptando el gasto cardíaco, inmediatamente se calibra el otro gasto cardíaco por análisis de contorno de pulso. Ya se ha configurado por seguro por la versión del PowerPoint. Solamente acá está lo que les acabo de mencionar, ¿no? ¿Cuándo vamos a usar la termodilución transpulmonar con análisis de contorno de onda de presión arterial? Cuando ya agoté la clínica, ¿no? Cuando ya agoté el análisis de los monitores signos vitales, mi gasometría, mi ecografía. Si a pesar de eso no logro tener una compensación del paciente, ¿no? Obviamente manejando la causa de fondo, entonces probablemente necesite una herramienta, ¿no? Más continua y más confiable y que todo el mundo pueda usar, ¿no? Y en la termodilución transpulmonar. ¿En qué condiciones? La pregunta que tengo que hacerme, si tiene el paciente distrés o algún tipo de edema pulmonar, lo ideal sería la termodilución transpulmonar. Pero si este paciente, como si edema pulmonar, tiene hipertensión pulmonar o tiene compromiso del ventrículo derecho, o los amantes de la maniobra de reclutamiento alveolar con altos niveles de PIB, que tienen un paciente en shock, entonces lo mejor es usar el catéter de arteria pulmonar. ¿Correcto? Entonces ya saben cuándo vamos a usar la termodilución transpulmonar. No es en todos los pacientes, ¿no? En el paciente donde ya cumplí con estos pasos que les había mencionado y no logró estabilizarlo, y sobre todo si además del shock tiene distresio o algún tipo de edema. ¿Correcto? Y eso está en las guías, ¿no? Del 2014 y las del 2025 de la Sociedad Europea de Cuidados Críticos. Pero esta herramienta de termodilución transpulmonar no solamente me va a evaluar el gasto cardíaco y el volumen sistólico, no solamente me va a evaluar los parámetros de la presión de pulso, también me va a permitir estimar variables volumétricas que tienen que ver con la carga o la sobrecarga de fluidos en el paciente. Entonces, ¿qué me va a permitir evaluar? Vamos a ver. Si yo al gasto cardíaco, donde está la curva de termodilución, lo multiplico por el tiempo entre que yo hago la inyección y que se disipa el 50% de la capacidad térmica del suero fisiológico que estoy inyectando, se llama tiempo de tránsito medio, voy a obtener todo el agua intratorácica. Todo el agua intratorácica. Pero además, si a esta curva de termodilución le hago una conversión al logaritmo neperiano y veo el descenso de la capacidad térmica de percentil 45-85 y lo multiplico por el gasto cardíaco, voy a obtener el agua de la cámara mayor. ¿Y cuál es el agua de la cámara mayor? Dentro del tórax, el agua de la cámara mayor dentro del tórax es el pulmón. Pero el agua tanto en el pulmón, tanto intra como extravascular. Entonces, si ustedes ven la primera imagen del agua intratorácica y la segunda imagen, que es el agua a nivel pulmonar, y restan ambas, ¿qué les queda? El agua en las cámaras cardíacas, ¿correcto? No es un valor exacto, es un valor promedio, pero esa agua de las cámaras cardíacas se conoce como volumen telediastólico global. Volumen telediastólico global. Entonces, voy a poder entender cómo está la precarga de mi paciente con el cálculo del volumen telediastólico global. Es un parámetro de precarga. ¿Qué parámetro de precarga estábamos acostumbrados a ver antiguamente? La PVC y la puño, ¿correcto? Esas son variables de una sola dimensión, o barométricas si las queremos llamar. Son menos confiables, mejor dicho, son nada confiables comparado con esta variable volumétrica que es el volumen telediastólico global. Tiene mejor performance que la PVC y la puño, pero no es todavía perfecto.
Si a esto yo lo multiplico por 1.25, le estoy añadiendo la circulación pulmonar. Entonces tengo ya no solamente el volumen diastólico global, sino también tengo el volumen de sangre intratorácico. Todo lo que está en las cavidades cardíacas va a la circulación pulmonar. Volumen sanguíneo intratorácico, otra variable de carga volumétrica, como anterior. Pero ¿por qué calculo esto? Porque al final esto y esto me dicen lo mismo. Lo calculo porque necesito restarle al agua intratorácica el agua que está dentro de las cámaras cardíacas, o la sangre que está dentro de las cámaras cardíacas y dentro de la circulación pulmonar. Porque si resto esto menos esto, ¿qué me va a quedar? El agua pulmonar extravascular. El agua pulmonar extravascular es un parámetro importante. Cuando uno habla de asociación de parámetros de termodilución con morbimortalidad, quizá una de las que tiene mayor asociación con morbimortalidad es el agua pulmonar extravascular. Un paciente que tiene niveles de agua pulmonar extravascular más elevados tiene mayor morbimortalidad que uno que tiene valores normales, ¿no? Muy importante tener en cuenta. Y eso lo puedo hacer con más tecnología, como ustedes pueden ver acá. Entonces, ya tengo más parámetros de precarga y de agua pulmonar extravascular. Pero ahí no queda, porque además del agua pulmonar extravascular, ¿no? Además del agua pulmonar extravascular que está representada acá en gris, si esta agua pulmonar extravascular que está representada en gris la divido entre el volumen de sangre pulmonar, el agua fuera de los vasos, el agua en el pulmón fuera de los vasos, lo divido entre el agua que está dentro de los vasos pulmonares, voy a obtener el índice de permeabilidad vascular pulmonar. Y lo normal es de 1 a 3 aproximadamente, ¿correcto? Cuando aumenta el agua pulmonar extravascular, por encima sobre todo de 10 mililitros por kilo de peso ideal, y también aumenta el volumen sanguíneo pulmonar, yo estoy ya diagnosticando un edema pulmonar de tipo hidrostático. ¿Y cuál es el principal ejemplo de un edema pulmonar de tipo hidrostático? El edema pulmonar cardiogénico. ¿Cuál otro? El edema pulmonar hipervolémico. ¿Cuáles otros? Los asociados a retención de agua corporal total, como el cirrótico, como el nefrótico, etcétera, etcétera. Pero no son puros en estos últimos casos. En cambio, cuando yo tengo, ¿no?, que aumenta, ¿no?, el agua pulmonar extravascular, ustedes ven acá, comparado con esto, cuando aumenta el agua pulmonar extravascular, pero no aumenta o inclusive disminuye el volumen sanguíneo pulmonar, quiere decir que el agua está fugando de los vasos sanguíneos hacia afuera. Y este es un edema pulmonar por fuga capilar. Y en el paciente crítico, el ejemplo más importante o más frecuente es el síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces, cuando ustedes tienen en un paciente instalada esta herramienta, les va a permitir diferenciar entre un edema pulmonar hidrostático de un primer edema pulmonar por fuga capilar. Le va a permitir diferenciar un edema pulmonar en el distrés de un edema pulmonar por un problema cardiogénico, hipervolémico, etc. Entonces, les ayuda a tener ese diagnóstico diferencial y les ayuda en el manejo. Entonces, esta herramienta me está dando volumen diastólico globalizado, variable de precarga, gasto cardíaco, volumen sistólico, le está dando el agua pulmonar extravascular y el índice de permeabilidad vascular pulmonar. Pero acá ustedes están viendo otros parámetros. Están viendo el índice de función cardíaca, la fracción de eyección global y la variabilidad del volumen sistólico y presión de pulso. ¿De dónde lo saca estos parámetros? Combinando la termodilución con el análisis contorno del pulso o haciendo el análisis contorno del pulso. Pues tiene varios parámetros ahí. Parámetros de precarga, parámetros de función del corazón como gasto cardíaco, parámetros de función cardíaca que tratan de aproximarse a una fracción de eyección o una función contractil del corazón, y tenemos parámetros de respuesta a fluidos también, ¿no? Precarga, contractilidad, respuesta a fluidos, que llaman, y a la extravascular. Todos los parámetros, miren, lo que me da esta herramienta. Me permite evaluar el gasto cardíaco, volumen sistólico, variables de precarga, volumen diastólico global salgado y sanguíneo intratorácico, de respuesta a fluidos que vamos a ver, variable de presión de pulso, volumen sistólico, ¿no?, el delta de volumen sistólico, variables de tolerancia a fluidos, como el agua pulmonar extravascular, y variables de función cardíaca, como la fracción de eyección global, que es la función cardíaca, el tick y
tengo múltiples parámetros para entender mejor la parte hemodinámica del paciente. La fracción de eyección global no es exactamente igual que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Su valor normal es de 25 al 35% y se calcula 4 veces el volumen sistólico entre el volumen dilatórico global. Cuando tengo menos de 25%, sospecho que puede haber un problema de bomba y hay que demostrarlo ¿cómo? Con ecocardiograma. El índice de función cardíaca también evalúa la función o la performance del corazón, ¿no? Pero se calcula con el índice cardíaco, entre también el volumen dilatórico global. Entonces aquí está inmerso el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es la diferencia entre el índice de función cardíaca y la fracción de eyección global? Es que la fracción de eyección global no está inmersa en la frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo tener un índice de función cardíaca normal, pero su fracción de eyección está reducida. Eso quiere decir que si hay un problema, probablemente bomba, pero está siendo compensado por aumento en la frecuencia cardíaca. Importante tenerlo en cuenta. El DP max, ¿no? Lo que hacen evocar es un DPDT, ¿no? Que es el cambio de presión de diástole a sístole en una unidad de tiempo. Es el DP max. Lo normal es de 900 a 1200 milímetros de mercurio por segundo, ¿no? Cuando está reducido el DP max, como en este ejemplo, quiere decir que puede haber problemas de performance del ventrículo izquierdo o puede haber mucha poscarga. Todavía me está dando una idea de la performance del corazón. Entonces, esa es de manera resumida lo que es la termodilución, ¿no? Y ahora les voy a complementar con análisis contorno de onda de pulso. Porque este análisis contorno de onda de pulso, ¿no? Se puede hacer de manera aislada, ¿no? Ya les voy a explicar en el taller qué sistema es el que hace la medición hemodinámica de manera aislada a la termodilución, es separado de la termodilución, ¿no? No menciono el nombre, pero ya lo conocen. ¿Y cuál es cómo se le llama el sistema que une el análisis contorno de pulso con la termodilución, ¿no? Les van a mencionar el nombre, ¿no? Ese dispositivo, ese monitor, se puede conectar a ambos sensores. El sensor que te hace contorno de pulso solo, o el sensor que te hace contorno de pulso más termodilución. ¿Cuál de los dos es más confiable? El que hace contorno de pulso con termodilución. Mucho más confiable que el que solo hace contorno de pulso. Yo le digo porque a veces he escuchado gente que dice, no, el gasto cardíaco con contorno de pulso se autocalibra, no necesita calibración externa, es lo máximo. No se común. Lo más confiable siempre es con termodilución. Y este dispositivo que hace solo contorno de pulso, analiza la presión arterial, ¿no? Entonces te va a permitir también calcular el gasto cardíaco. ¿Cómo? Calculando el volumen sistólico. Y miren la fórmula compleja que utiliza para calcular el volumen sistólico. Es la frecuencia cardíaca por, ¿no?, el delta de la presión arterial con una constante X. Y el desarrollar el delta de presión arterial con la constante X tiene una serie de parámetros que incluye la complacencia del arterial. Y la complacencia arterial se calcula con esta fórmula compleja. Claro, la buena noticia es que eso no lo van a tener que hacer ustedes, eso lo hace automáticamente el sistema, ¿no? Ustedes evitan de hacer ese cálculo. De frente les sale ya los valores, ¿no? Ustedes le instalan al paciente a una línea arterial convencional, le pone ese transductor especial y de frente les va a dar, pues en este monitor, el índice cardíaco, el gasto cardíaco, el volumen sistólico indexado, la variabilidad de volumen sistólico, entre otros. Y ahí está. ¿Qué parámetros me permiten evaluar solo analizando el contorno de onda de pulso? La presión arterial, obviamente, la frecuencia de pulso, obviamente, el volumen sistólico, la variación de volumen sistólico, el gasto cardíaco, ¿no? Y cálculos dependientes de la superficie corporal, el índice cardíaco, el índice sistólico, y también si tienen la presión venosa central, la resistencia vascular distinta, ¿no? Entonces le permite calcular esos parámetros también. En un paciente complejo, como el que manejamos en nuestros hospitales en un porcentaje, no es que todos los pacientes de shock sean altamente complejos, ¿cuál van a elegir? El paciente complejo refractario a los 4 primeros pasos que le dice, ¿cuál van a elegir? ¿La termodilución con contorno de pulso o solo la de contorno de pulso?
Alterar evolución o control de pulso. En cambio, el paciente que quieren monitorizarlo y no es muy complejo, pueden usar el contorno del pulso de manera aislada, pero hay que usarlo correctamente. Entonces, usarlo correctamente significa saber para qué lo voy a usar, ¿no? Y una de las razones para la que yo uso el análisis de contorno de pulso es para ver uno de los 4 criterios en mi paciente al que voy a decidir si le voy a pasar fluidos o no. ¿Y cuáles eran esos 4 criterios? Que les he dicho, ya saben. Número 1, que el paciente persiste en shock descompensado, hipoperfundido, metabolismo anaeróbico o mecanismos no fisiológicos de compensación. Ese paciente que está en shock descompensado ya tiene el primer criterio cumplido. Segundo criterio que yo sospecho que esa descompensación es por hipovolemia. Tengo que tener parámetros clínicos, parámetros ecográficos, etcétera, de que ese paciente está con hipovolemia. Tercer criterio es de que ese paciente sea respondedor a volumen, y para eso me sirve el contorno de onda de pulso. Y el cuarto criterio es que ese paciente sea tolerante a fluidos. Ese cuarto criterio tiene que ver con que no haya edema pulmonar o riesgo de edema pulmonar y que no haya también congestión venosa sistémica. Entonces, esos 4 criterios. De esos 4 criterios, este es solamente uno. Y por eso que cuando vienen, ¿no?, y le hacen visita, ¿no?, de cualquier casa comercial, no estoy hablando de buen específico, y le dije, a todas las miren, si le sale que la variabilidad de presión de pulso es más de 13%, o la variabilidad de volumen sistólico es más de 12%, quiere decir que ese paciente le tiene que pasar fluido. Falso. Ese es un solo criterio. Y no cumple los otros 3, usted le hace más daño al paciente que beneficio. Una forma de utilizar este volumen sistólico continuo por análisis de contorno de pulso es viendo si el paciente responderá a volumen. Y el estándar de referencia para ver si responderá a volumen es viendo cómo se incrementa porcentualmente el volumen sistólico. Es decir, yo tengo un paciente, esta es la manera endógena de hacer reto de fluidos, la menos iatrogénica. Paciente cabecera 45 grados, veo cuánto es su volumen sistólico, luego bajo la cabecera y subo la pierna 45 grados y entre 30 y 90 segundos, 30 a 90 segundos, miro cuánto está el siguiente volumen sistólico. Entonces tengo un volumen sistólico final con la cabecera a 45 grados, disculpe, con la pierna a 45 grados, y tengo un volumen sistólico inicial con la cabecera a 45 grados. Resto, divido entre el inicial y lo multiplico por 100 y me sale un porcentaje. Más del 10% responderá a volumen. Demostré que responderá a volumen, sin haberle pasado fluidos exógenos. Otra forma es sí pasándole fluidos exógenos. Pero una vez que le pasaste a fluidos exógenos y resultó que no era responder a volumen, ¿cómo se lo sacas? Ya no lo puedes sacar. En cambio, si haces esta maniobra y te sale no responder a volumen, tranquilo, ya no tienes por qué pasar el fluido. Esto es el estándar de referencia para ver respuesta a fluidos, ¿no? Pero también yo puedo ver respuesta a fluidos si utilizo lo que es la técnica de variabilidad de presión de pulso. Como estos monitores me hacen análisis de la onda de presión arterial, pueden calcular la variabilidad de presión de pulso, como pueden calcular la variabilidad de volumen sistólico. En este caso yo puedo calcular la variabilidad de presión de pulso, ¿no?, que tiene que ver con interacción corazón-pulmón, paciente en ventilación mecánica controlada, sin arritmias, sin respiraciones espontáneas, o utilizar la variabilidad de presión de pulso. Es la diferencia entre la amplitud máxima en inspiración menos la amplitud mínima en expiración entre la semisura. Amplitud máxima o presión de pulso máxima, amplitud mínima o presión de pulso mínima, ¿no? Es a lo que me refiero. La resta entre la semisura. Si ese valor sale más al 13%, ese paciente teóricamente responderá volumen. Si sale menos del 9%, no responderá volumen. Si sale entre 9 a 13, zona gris. Pero cuando es más del 13% puede ser también falso positivo. ¿Y cómo desenmascaro que es un falso positivo? Hago una elevación pasiva de miembros inferiores. Si yo hago una elevación pasiva de miembros inferiores y esa variabilidad de presión de pulso que está más del 13% baja, quiere decir que ese paciente sí ha respondido a volumen. En cambio, si no baja o sube, quiere decir que no responde a volumen. Pero cuando es menos del 9% también puede ser falsos negativos, porque dicen menos del 9% no responde a volumen, pero puede ser un falso negativo. ¿Quiénes son los falsos negativos? Los pacientes que tienen complacencia respiratoria muy baja, menos de 30 mililitros por centímetro de agua, en pacientes que tienen volumen corriente muy bajo, menos de 8 mililitros
por kilo del peso ideal. Entonces, ¿qué hago ahí? Hago la estrategia de reto de volumen, tiro. No es reto de fluido, o sea, el reto de volumen, tiro. El volumen tiro que estaba en 6 mililitros por kilo de peso, que es lo que habitualmente usamos en ventilación mecánica, lo subimos a 8 mililitros por kilo de peso. Y si la variabilidad de presión de pulso estaba en menos de 9 o entre 9 a 13%, sube, quiere decir que ese paciente sí responde a volumen. Entonces ya estoy terminando respuesta a volumen. Entonces hay que conocer, para sacarle provecho a esta herramienta, los falsos positivos y los falsos negativos. Que se puede hacer con variabilidad de presión de pulso, pero también se puede hacer con variabilidad de volumen histórico, donde la fórmula es exactamente la misma, pero no se preocupen porque todo esto lo calcula el monitor. Lo que ustedes tienen que saber es cuáles son los parámetros, los puntos de corte, ¿no? Para decir que o no responder a volumen, ¿no? Pero entender que hay falsos positivos y falsos negativos. Es una tabla de interpretación, los que han sido mis residentes o los que son mis residentes, ya la han visto un montón de veces, ¿no? Pero esa tabla de interpretación no tiene sentido si ustedes no saben el cuadro clínico del paciente, no saben con qué drogas está, no saben con qué tipo de ventilación está, no saben cuánto de PIB está usando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para interpretarlas tienen que saber todos estos parámetros para poder interpretar estas tablas con la termodilución transpulmonar, para poder determinar qué fenotipo hemodinámico tiene mi paciente por termodilución transpulmonar, ¿no? ¿Qué componente adicional puede tener mi paciente? El diagnóstico diferencial de edema pulmonar con termodilución transpulmonar. Puede diferenciar un edema pulmonar, que les dije, hidrostático con el de fuga capilar, o mixto, ¿no? Y también puedo aproximarme si es hidrostático, si es por falla cardíaca, o si es por hipovolemia, etcétera, etcétera. Por ejemplo, acá tengo un paciente que está con monitoreo por termodilución transpulmonar, por nitrocarbón de punto, ¿no? Es un paciente que está en shock, ¿no? Que está con prueba vasopresora. Entonces, paso número 1, tiene criterios ya mencionados clínicos, ¿no? Ese paciente tiene un índice cardíaco 3.25, está normal alto, shock distributivo hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Tiene un índice de volumen histórico de 44, que es normal, no se asusten, yo sí sé los valores, ellos lo comprenderán en un momento. Por lo tanto, hasta ahí me dice que el corazón es responsable de manera adecuada de generar un buen gasto cardíaco, ¿no? Este paciente tiene una variable de precarga que está reducida, este de 800, del 680 a 800 y este de 800 a 1000. Diría uno, le falta volumen. Pero no es el único criterio. ¿Quiere responder a volumen? La variable de volumen histórico y presión de pulso están bien bajas, no respondió a volumen, ¿no? Entonces, no es que le falte fluidos. Probablemente esas variables de precarga volumétricas están disminuidas porque tienen ventilación mecánica a presión positiva y con un PIB que de repente está un poco alto, y por eso salen estos valores bajos. Pero veamos más, el agua pulmonar extravascular, cuyo valor normal es de 3 a 7 mililitros por kilo, está más de 10 mililitros por kilo, es decir que hay edema pulmonar, ¿no? ¿Y de qué tipo de edema pulmonar estamos hablando? El índice primera pulmonar está por encima de 3, por fuga capilar, ¿no? ¿Y cómo está la función cardíaca? La fracción de eyección global está bien, 33, es de 25 a 35. Y la función cardíaca está bien, 6.1, de 4.5 a 6.5, está bien. Entonces, este paciente tiene un patrón hiperdinámico, distributivo, con edema pulmonar de tipo fuga capilar, que está en shock. Y si ustedes han revisado el cuadro clínico, este paciente tiene sepsis, por lo tanto esto es shock séptico con síndrome respiratorio agudo. ¿Cuánto me demoré para la interpretación? ¿Pero por qué? Igual acá tengo otro monitor, ¿no? Igual, tengo un índice cardíaco, ¿cuánto? 3.9, está normal alto, por lo tanto es un shock distributivo, paciente que está con vasopresores, ¿correcto? ¿Qué más? La variable de precarga, este paciente está en ventilación mecánica a presión positiva, 532, menos de 680, aparentemente bajo. Pero ¿cómo está la variable de respuesta a fluidos? ¿No? Entonces acá tengo variabilidad de volumen sistólico, está en 12%, está en el límite. ¿Es responder a fluidos? ¿O es un falso positivo? Entonces, ¿qué voy a ver más? Voy a ver cómo está he visto que el gasto cardíaco y el índice cardíaco están bien. ¿Y cómo está el volumen sistólico en ese paciente? ¿No? El índice de volumen sistólico está en 44. Está bien, está normal.
Le quieren meter más agua a ese corazón que está con un buen trabajo en función a generar un buen volumen sistólico. Entonces veamos. ¿Cómo está el LERU? 9.6, está en el límite, ¿no? Está en el límite. Y el índice de permeabilidad vascular pulmonar, lo tengo acá. Parece que está en. Ahora distinguirlo ahí, justo le da ahí la luz, no sé qué. 2.0, ¿no? Está ligeramente subiendo, pero como hidrostático, ¿no? Tiene buena función cardíaca, ¿no? Tiene buena función cardíaca el paciente, de dirección adecuada. Entonces, ¿este paciente qué es? Un paciente con patrón hiperdinámico distributivo, ¿no? Hiperdinámico distributivo, ¿no? ¿Qué haría? Si tienen dudas, porque todavía está descompensado, una maniobra de elevación pasiva del miembro inferior. ¿Qué debería pasar con este volumen sistólico? Debería bajar. ¿Y qué debería pasar con el volumen sistólico que está arriba? Debería subir, ¿no? Se le hace eso a ese paciente y luego cambia. Entonces no necesita volumen. Hay que tener mucho cuidado. Miren acá, este es un artículo de revisión bonito del profesor Anumal Brand que me ha aceptado venir para Cusco. Es el número 1 de lo que es fluidoterapia en el mundo y es el número 1 de lo que es hipertensión intraabdominal. Es el non plus ultra en el sistema. Miren, para la resucitación, para la optimización, para la estabilización y para la evacuación o descalamiento, ustedes comienzan a ver los parámetros que recomienda. Dentro de esos parámetros están parámetros de termodilución y análisis y control de onda de impulso. No voy a exponer cada uno de esos. Escuchan al profesor Mambray cuando vayan al Cusco. Muchísimas gracias.